Buenos días, chicos. Espero que todos se encuentren bien en su casa al lado de sus familiares, guardando las medidas necesarias para conservar su bienestar. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso sobre la unidad número 3, estática y dinámica, en la cual estudiaremos 2 de las 3 leyes de Newton. Recuerden que este repaso va dirigido para el examen de periodo que se nos aproxima, pero no quiere decir que solamente lo que se va a estudiar aquí es lo que va a salir evaluado. Estática es el estudio de la fuerza cuando todos los elementos permanecen en reposo relativo, es decir, que estos estén quietos o simplemente mantengan un movimiento constante, que no varíe. Un ejemplo de cuerpo en estática puede ser un puente, una caja, o un ejemplo sencillo puede ser un cuaderno o un libro que usted mantenga sobre su escritorio. Recordemos que estos cuerpos no se están moviendo, pero no significa que no estén actuando fuerza sobre él, porque actúa la fuerza de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrados. La fuerza de la atmósfera. La estática se encarga de analizar las fuerzas que actúan en estos cuerpos para que se mantengan en un reposo constante o relativo. La dinámica. La palabra dinámica viene del griego dinamé, que significa fuerza. Se puede entender como el estudio de las fuerzas, es decir, el movimiento y las causas que lo producen. La diferencia entre estas dos ciencias está clara, pues dijimos que la estática estudia los cuerpos en reposo o en reposo relativo, mientras que la dinámica a los cuerpos en movimiento y las causas de este. Vamos a estudiar 2 de las 3 leyes. Las 3 leyes son primera, segunda y tercera ley de Newton, o conocidas como ley de la inercia, principio fundamental y ley de acción y reacción. De estas vamos a estudiar solamente 2, que es la primera y la segunda. La ley de la inercia o primera ley de Newton establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas que se le aplican es nula. Es decir, que se mantendrá en un reposo si estaba en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que su movimiento no cambiaba. La fórmula que utilizaremos será la sumatoria de todas las fuerzas igual a 0. Un ejemplo, calcular la fuerza que se debe ejercer para mantener en reposo un cuerpo de 60 kilogramos, el cual cuelga de una polea. Vamos a poner una imagen alusiva a lo que nos está explicando el ejemplo. Dice que tenemos un cuerpo de 60 kilogramos colgando de una polea. Y este chico necesita saber qué fuerza debe de hacer o la cantidad de fuerza para que este cuerpo se mantenga en reposo. Recordemos que la fórmula es la sumatoria de todas las fuerzas igual a 0. Ya sabemos que nos está diciendo que el cuerpo pesa 60 kilogramos. Para esta ley no vamos a trabajar con kilogramos, o sea, con masa, sino que vamos a trabajar con peso. Y para encontrarlo es peso igual a masa por gravedad. Vamos a sustituir los 60 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad. Si usted efectúa eso, le dará el peso de 588 newtons. ¿Por qué newton? Porque kilogramos por porque kilogramos por metro sobre segundo cuadrado da newton. Eso no se les olvide. Ya sabemos que pesa 588 newtons. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicarlo, este esquema lo vamos a ubicar en el eje de la X y en el eje de la Y, para poder así identificar cada una de las fuerzas. Hoy recordemos que todas las fuerzas que estén alando hacia arriba van a ser fuerzas positivas y todas las fuerzas que estén alando hacia abajo van a ser fuerzas negativas. Entonces vamos a identificar la fuerza. Vemos el lado o el extremo izquierdo de la polea que está sosteniendo al cuerpo. Ese extremo es una fuerza y es una fuerza positiva. El extremo derecho de la polea será la segunda fuerza y es otra fuerza negativa.
tenemos una tercera fuerza, la cual es el peso, pero como esta está alando hacia abajo, entonces la vamos a hacer una fuerza negativa. Entonces los 588 newtons serán negativos. Lo vamos a poner menos 588 newtons. Recordemos la fórmula, la sumatoria de todas las fuerzas igual a 0. Entonces tenemos F más F, que son las fuerzas positivas, menos 588 newton igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? F más F nos quedará 2F y el menos 588 newton pasará al otro extremo. Claro que se le cambiará el signo negativo por positivo. Entonces nos quedará de la siguiente forma. Nos quedará 2F igual a menos 588 newtons. Perdón, 2F igual a 588 newtons porque ha pasado con signo contrario, o sea, positivo. Hoy, ¿qué queremos? Tenemos que dejar solo la F, o sea, la fuerza. ¿Y qué pasa? Nos está estorbando el número 2. Tenemos que quitarlo de ahí. Entonces, como el 2 está multiplicando a F, va a pasar al otro extremo a dividir. Y nos va a quedar F o fuerza igual a 588 newton sobre 2. Si usted efectúa esto en su calculadora, verá que el resultado es de fuerza igual a 294 newtons. Creo que el ejemplo ha sido sencillo y fácil de comprender. Vamos a pasar a un ejemplo de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton o principio fundamental establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe y su fórmula es fuerza igual a masa por aceleración. En este sí vamos a trabajar con masa. En la ley anterior trabajamos con peso y el peso lo encontramos a partir de la masa y la gravedad, pero aquí sí vamos a trabajar con masa. Recordemos que cuando en un ejercicio nos den kilogramos es masa. El ejemplo, ¿qué fuerza debe de resistir un cable si desea acelerar un objeto de 295 kilogramos horizontalmente a 85 metros sobre segundo cuadrado? Primero vamos a sacar los datos. Recordemos, dije que cuando nos daban kilogramos significa masa, entonces la masa es igual a 295 kilogramos. La aceleración es igual a 85 metros sobre segundos cuadrados y nuestra incógnita será la fuerza. La fórmula es fuerza igual a masa por aceleración. Entonces solo sustituimos. Fuerza será igual a 295 kilogramos por 85 metros sobre segundo cuadrado. Y si usted efectúa eso en su calculadora, le dará un total de 25.075 newtons. Entonces, los 25.075 newtons es la fuerza que debe de resistir el cable. Bueno, chicos, recuerden que para esto ustedes tienen que estudiar y aprender más que todo a despejar. Aunque en el examen vendrán ejercicios sencillos, usted tiene que estudiar no solamente esto que se le está presentando, sino que también todo lo de las guías pedagógicas que se han enviado de la unidad número 3. Vamos a llegar hasta la parte de momento lineal para evaluar en el examen y todo lo que hemos visto de termodinámica quedará para el siguiente periodo. Pasen buen día.